Hola, ¿qué tal? En este video veremos una línea del tiempo sobre la literatura antigua. Pero primero, ¿qué es la literatura antigua? Bueno, se describe como las obras literarias que fueron escritas aproximadamente entre el siglo V a.C. y el inicio de la Edad Media, cuando se comenzó a gestar la literatura como se conoce, es decir, el arte de la expresión retórica y poética. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la literatura antigua no se desarrolló por igual y al mismo tiempo a lo largo del mundo, y esto como consecuencia de las distintas que existían entre los diversos grupos y comunidades y que fueron creciendo en momentos y a ritmos diferentes. Donde empezaremos por la India, que se cree que es la más antigua de todas. ¿El porqué de esto? Bueno, fue porque su primer registro fue hace 4000 años antes de Cristo, en lo que es India y algunas regiones de Pakistán. Sus principales características que se encuentran en los temas de las obras son que hablan de dioses y elementos tanto naturales como espirituales, que interactúan con el hombre para así dejar una enseñanza. Ahora, dentro de los autores que existen, veremos dos muy importantes, que son Kalidasa, escritor de literatura religiosa y devocional, autor de la obra teatral sánscrita Sakuntala; Chanakya, Braham y escritor del texto sánscrito Artha Shastra, uno de los tratados más importantes sobre cómo debía funcionar un Estado. En este expone que son válidas prácticas como el uso del veneno contra el enemigo o la pena de muerte para los crímenes graves. Mesopotamia. La literatura mesopotámica se originó en el antiguo reino de Babilonia aproximadamente en el año 3000 a.C. Las características es que representó un cambio radical en la humanidad, el desarrollo de las primeras formas de escritura conocidas, sus obras se tallaban en piedra y arcilla, los autores fueron emperadores de la civilización mesopotámica, entre las que destacan Nabucodonosor II y Nabopolassar, y sus obras más representantes son el Enuma Elish, el Poema del Su, la Epopeya, la Era, el Epopeya, el Gilgamesh, el Código de Hammurabi, el Poema de la Creación. Egipto. Se empieza a ver una escritura más sofisticada con el uso extendido del papiro y con amplias temáticas. Características: compila costumbres y ritos, inclinación hacia la enseñanza, uso de la mitología y exageraciones, autores y obras. Libro de los Muertos del año 60 a.C., Patobet, Instrucciones de Patotep, Milenio 3 a.C., obra predinástica, Dua-Geti, Sátira de los Oficios, siglo XV a.C., se guardan copias hechas durante la dinastía siglo XIX. Kagenmi, Instrucciones de Kagenmi, siglo XX a.C., se guardan copias hechas durante la dinastía XII. China. Características: taoísmo, doctrina que promueve la vida en armonización. El Tao, camino, filosófica y religiosa. Confucianismo, religiosa y filosófica, que postula el orden primordial deteriorado a lo largo de la historia. Autores y obras: El arte de la guerra de Sun Tzu, Xu Xuan, de Zhuo Qiming. Analectas de Confucio, Dao Ying, de Lao Dan o Lao Tzu. Grecia 200 años antes de Cristo. En esta surgieron los principales géneros literarios, los cuales serían la épica, la comedia y la tragedia. Sus principales características fue el empleo de la retórica, la oratoria, la importancia de la emoción y afecto. Surge la épica, la poesía lírica y la originalidad. Autores: estos fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides, fueron los mejores dramaturgos trágicos. De las obras de producción de Esquilo resaltan los persas, los siete contra Tebas, las suplicantes, Prometeo encadenado, Cameón y Homero, al cual se le atribuyen las obras de la Ilíada y la Odisea. Hebrea. El origen de la literatura hebrea está estrechamente ligado al del pueblo judío. Se originó la revolución neolítica y actualmente engloba los territorios de Líbano, Israel, Palestina, Irak, Siria, el noreste de Jordania y el sudeste de Turquía. Características hebreas: carácter religioso, lenguaje poético, contenido histórico con el Tanaj. Autores y obras: el libro de los Salmos, con composiciones hechas para el culto que se acompañaban con música. Este libro es atribuido al rey David. Roma. Pues a principios del siglo XIX surgieron tres movimientos literarios, los cuales fueron realismo, romanticismo y modernismo. Las características de la antigua Roma fueron que tenían influencia griega, origen esclavo, carácter abierto de a quien surgía la poesía lírica, didáctica, poética, sátira, etc. Algunos autores
fueron Virgilio, Julio César, Séneca y Cicerón, y sus obras fueron Eneida, Las guerras de las gallinas, Cartas a Lucilio y Catilinarias. Japón, 795 años antes de Cristo. La literatura japonesa tiene sus orígenes en la tradición oral. Los primeros registros de esta literatura se realizaron en el siglo VIII después de que se introdujese el sistema de escritura desde China. Obras y autores. El Kojiki, registros de las materias antiguas, y Nihon Shoki, crónica de Japón, fueron dos proyectos del gobierno que se acabaron en el año 712 y 720 respectivamente. La obra más brillante de este periodo fue el Manyoshu, que fue una antología de 4.500 poemas compuestos por personas de todas las razones sociales y se recopiló alrededor del año 759. Mi nombre es Rodrigo Guadarrama. Yo soy Rodrigo Jiménez López. Yo soy José Ángel Martínez Rodríguez. Yo soy Leonardo Bautista Mercado. Y yo soy Carolina Coránguez Medrano y esto fue el equipo de la literatura antigua.